Lo llamamos Cometa 3I Atlas. Pero no era un cometa, era un transmisor. Y al activarlo, cometimos un error que jamás podremos revertir. Parte 1. El visitante interestelar. Nunca en la historia reciente de la humanidad un astro había despertado tanta expectación como el cometa designado 3I Atlas. Su misma naturaleza era un insulto a la noción de pertenencia. No provenía de nuestros cielos, ni de la nube de Oort, ni de los confines helados del sistema solar. Era un extraño, un intruso venido de regiones cuya cartografía no figura en las matemáticas humanas. Lo descubrimos tarde, cuando su luz espectral ya arañaba las lentes de nuestros telescopios. Viajábamos, sin embargo, a su encuentro como si esa huida silenciosa a 200.000 leguas por hora nos concediera una cita inevitable. Hubo júbilo científico y titulares rimbombantes. Se dijo que estábamos frente al tercer mensajero interestelar, sucesor de Oumuamua y Borisov. Se habló de historia, de gloria, de un salto irrevocable hacia lo desconocido. En Argentina, bajo la pátina fría de la cordillera, se erigió el Santuario del Estudio, un laboratorio excavado en roca basáltica, aislado de curiosos y periodistas, protegido por puertas de acero que parecían sellar no un centro de investigación, sino un sepulcro. Allí llegaron las cápsulas que contenían fragmentos de hielo arrancados al cometa por una misión robótica. Allí también se congregó el reducido grupo de especialistas destinados a descifrar su secreto. Yo, Rodrigo Álvarez, astrobiólogo, era el más joven de aquel círculo de mentes. Me enorgullecía haber sido convocado, creía que el destino me había señalado con la oportunidad de ver, por primera vez, la semilla de otros mundos. Recuerdo las primeras noches en el laboratorio. El eco metálico de mis pasos en los corredores, el olor a ozono que flotaba tras cada apertura de esclusa, el murmullo reverente con que mis colegas pronunciaban aquel nombre, Atlas. Había en todo ello una vibración de grandeza. Mas, en retrospectiva, debo admitir que también había un estremecimiento sutil, como si el universo mismo hubiese decidido depositar en nuestras manos no un regalo, sino una carga. Pues aún entonces, en la superficie gélida de aquellos fragmentos opacos, brillaba un fulgor débil y enfermizo que parecía advertirnos: no habéis sido invitados a contemplar este viajero. Parte 2. Los constructores de memoria. El primer contacto con las muestras fue de una sobriedad casi decepcionante. Trozos de hielo poroso, vetas grisáceas, burbujas atrapadas como insectos en ámbar. Nada que un espectroscopio no pudiera reducir a fórmulas y proporciones. Pero, como ocurre con las pesadillas, lo verdaderamente extraño se reveló en silencio, sin aviso, bajo las luces blancas de nuestras cámaras estériles. Al someter un fragmento a condiciones controladas de presión y radiación ultravioleta, emergió algo que no tenía cabida en los manuales de astroquímica. Las burbujas se reorganizaron, las impurezas cristalinas se alzaron en diminutas columnas, y en cuestión de horas el vidrio del microscopio mostraba no caos, sino orden. Era como si la materia hubiese recordado un patrón olvidado y tratara de reconstruirlo. Primero vimos lo que parecían simples relieves, como maquetas de montañas. Después, valles con ríos petrificados, llanuras cuadriculadas, y finalmente, con un escalofrío que ninguno de nosotros supo enmascarar, ciudades. No eran caprichos minerales, eran formas geométricas, avenidas, torres, arcos colosales, que se entrelazaban en un diseño imposible de atribuir al azar. Mis colegas reaccionaron con la incredulidad de quien contempla un milagro, y se ve obligado a vestirlo con la túnica de la ciencia. Se habló de cristalización anisotrópica, de estructuras autoorganizadas, de ilusiones ópticas. Pero a cada nueva muestra, a cada recreación microscópica que brotaba frente a nuestros ojos, el pretexto se hacía más débil. Aquello no era azar, era memoria. Hubo noches en que permanecíamos en vela observando aquellas miniaturas fantasmales. Y aunque nos maravillábamos, ninguno pudo negar la impresión creciente de que esas ciudades diminutas no eran tanto representaciones como recuerdos preservados. Como si el cometa hubiese sido sembrado de cápsulas cuyo único propósito era testimoniar la grandeza extinguida de mundos remotos. Sin embargo,
Lo más perturbador no era lo que veíamos, sino lo que intuíamos en las sombras microscópicas. Figuras descomunales, de proporciones aberrantes, apenas insinuadas entre los edificios cristalinos. Nunca logramos definirlas con claridad. Bastaba, no obstante, con percibirlas para sentir un escalofrío atávico, el presentimiento de que no se trataba de fantasmas, sino de huéspedes ausentes, aguardando pacientemente a ser recordados. Parte 3. El descenso de Rodrigo. Al principio, yo era solo un observador más, uno de tantos que se maravillaban ante aquellas ciudades microscópicas. Pero con el paso de los días, mientras mis colegas discutían hipótesis y escribían artículos que jamás se atreverían a enviar, algo distinto comenzó a germinar en mi interior. No sabría decir si fue el cansancio o la proximidad constante a las muestras, pero pronto empecé a notar un ritmo oculto en las estructuras. No se trataba ya de formas arquitectónicas, eran secuencias, repeticiones, intervalos precisos, como una música muda inscrita en la geometría del cristal. Pasaba horas contemplándolos, y al cerrar los ojos, las figuras seguían allí, grabadas en mis párpados como brasas. Mis colegas lo notaron. Rodrigo, deberías dormir, me decían. Estás demasiado expuesto a la radiación ultravioleta. Pero el sueño se me había vuelto enemigo. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba susurros que no eran sueños. No era un idioma humano, pero tampoco un ruido sin sentido. Era un murmullo constante, articulado, que me hacía despertar empapado en sudor y con palabras extrañas en la boca. Pronto, ya no eran solo pesadillas. En el laboratorio, frente a las cápsulas, se me escapaban sonidos guturales, sílabas ásperas que parecían dictadas desde lo más profundo de mi cráneo. Y lo inaudito ocurrió, las estructuras respondieron. Ante los ojos atónitos de mis colegas, las miniaturas se agitaron como si reconocieran mi voz. Los cristales se expandieron, delinearon nuevas formas, y de pronto lo que antes eran torres y cúpulas inertes, se transformó en escenas dinámicas, en paisajes que parecían desplegarse solo para mí. Grabaron mis trances, por supuesto. Cuando más tarde revisamos las cintas, el terror nos golpeó. No era balbuceo. Era un lenguaje estructurado, con gramática, cadencia, y una coherencia que ningún delirio podía inventar. Uno de mis compañeros, experto en lingüística comparada, palideció al escuchar las grabaciones. Esto no es invención, murmuró. Esto es una lengua muerta, o peor, una lengua viva que nunca debimos aprender. Yo ya no podía detenerme. El cometa me llamaba en su silencio helado, y a través de mis labios respondía. Parte 4. El mensaje oculto. Al intensificarse mis trances, las visiones cristalinas se tornaron más precisas, más aterradoras. Lo que antes eran ciudades ciclópeas, ahora se transformaba en escenas completas. Océanos que se secaban en cuestión de segundos. Lunas desgarradas por mareas imposibles. Masas de criaturas arrastradas hacia abismos luminosos. El laboratorio se llenaba de un resplandor extraño cuando yo pronunciaba aquellas sílabas. Era como si el mismo hielo respirara. Y aunque mis colegas trataban de mantener la calma, en sus ojos podía leerse lo que ninguno se atrevía a decir. Lo que contemplábamos no era historia natural. Era una crónica de destrucción. Comenzamos a comparar registros. Cada cápsula contenía no solo paisajes de grandeza extinta, sino también su final, una estrella devorando sus planetas. Mareas de fuego atravesando ciudades semejantes a las nuestras. Formas gigantescas vagamente humanoides, caminando entre los restos de civilizaciones quebradas. Las memorias no eran advertencias abstractas, eran ejemplos concretos de mundos perdidos. Una noche, revisando las grabaciones de mis trances, comprendimos algo aún más funesto. El patrón de lenguaje que yo recitaba estaba incompleto. Cada vez que me hundía en el murmullo, una nueva sílaba emergía, y con ella, las estructuras microscópicas respondían con mayor fuerza, como si se estuvieran desplegando paso a paso. Uno de mis colegas, la doctora Velasco, fue la primera en ponerlo en palabras. No estamos contemplando recuerdos, estamos desbloqueando un mecanismo. El silencio posterior fue más pesado que la cordillera bajo la cual trabajábamos.
Ninguno se atrevió a negar lo evidente. Lo que creíamos archivos inertes era en realidad un sistema de transmisión. Cada palabra pronunciada, cada imagen recreada, no solo nos mostraba escenas del pasado, sino que también enviaba una señal invisible, una llamada que se extendía más allá de nuestras estrellas. Yo lo supe antes que ellos. Lo sentí en la presión insoportable que me envolvía durante los trances, en la certeza de que mis palabras no se desvanecían en el aire del laboratorio, sino que atravesaban distancias inconmensurables, como un faro encendido en mitad de la noche cósmica. El horror era claro, ya no observábamos pasivamente, habíamos respondido, y quienquiera que hubiera sembrado estas arcas, ahora conocía nuestra voz. Parte 5. Ellos ya saben. La última sesión ocurrió en silencio absoluto. No había ya discusiones científicas ni hipótesis apresuradas. Solo el zumbido de los ventiladores y la respiración contenida de mis colegas, que me rodeaban como médicos en torno a un enfermo terminal. Habíamos decidido no repetir los experimentos, no volver a pronunciar las palabras. Pero las cápsulas parecían reclamarme. Aún cerrados, mis labios ardían con la urgencia de un idioma que no me pertenecía. Me resistí lo que pude. Pero en la madrugada del 14 de diciembre, mientras el cometa rozaba su perihelio, el trance me venció. Caí al suelo del laboratorio, convulso, y de mi garganta brotaron sílabas que no reconocí como mías. Las estructuras microscópicas respondieron con violencia. La sala se iluminó con destellos verdosos, y las miniaturas cristalinas se alzaron como catedrales, hasta proyectar sombras imposibles en las paredes de roca. Lo que vimos no puede describirse sin traicionar su esencia. Era un rostro colectivo, no humano, compuesto de miles de fragmentos, como si el cometa mismo hubiese estado aguardando este momento para mostrarnos a sus dueños. Y en esa visión comprendimos lo inevitable. No eran recuerdos, eran transmisores. Habíamos completado la secuencia. Un aire denso recorrió el laboratorio. Todos sentimos una presión en el cráneo, como si una conciencia ajena hubiese atravesado la distancia infinita para posarse sobre nosotros. En mi mente, la voz era clara, inapelable. Ahora os hemos visto. Mis colegas huyeron de la sala, pero yo permanecí inmóvil, incapaz de romper la comunión. En ese instante supe que ya era tarde. No había barreras posibles, ni muros de piedra ni océanos de vacío que nos separaran. Lo que había viajado en el hielo de 3 IATLAS había cumplido su función, señalar nuestra posición en la galaxia. El resplandor cesó de golpe, y las estructuras colapsaron en polvo inerte. El laboratorio volvió al silencio, pero era un silencio engañoso, como el que precede a una tormenta. Hoy escribo estas líneas con la certeza de que no somos observadores, sino observados. El cometa ya ha seguido su camino, pero su obra está hecha. Desde alguna región remota y negra de la Vía Láctea, los antiguos arquitectos de memoria han girado sus ojos hacia la Tierra. No puedo decir cuándo llegarán, ni con qué propósito. Solo sé que, desde aquella noche, al cerrar los ojos, los susurros regresan. Y entre sus palabras, siempre la misma sentencia. Ellos ya saben.